Hoy en día, Ciudad de México es una de las ciudades más grandes del mundo. 20 millones de personas viven y trabajan allí. Hace 5 siglos, este lugar también albergó una de las mayores ciudades de la Tierra. Tenochtitlán, con una población de 200.000 personas, es la capital de una sociedad tecnológicamente avanzada. En 1519 los aztecas dominaban la astronomía y las matemáticas y crearon un calendario de piedra detallado. Tenían un conocimiento muy desarrollado de la medicina. Y los antiguos americanos establecieron una compleja red de acueductos que suministraban agua dulce a la extensa capital. Conocemos las construcciones de las grandes ciudades romanas. Sin embargo, los aztecas eran igualmente cultos. Eran muy buenos ingenieros. Tenemos una ciudad construida en un lago pantanoso. Entre 15 y 30 millones de personas vivían bajo el dominio azteca, una población mayor que la de Illinois de hoy en día, en un reinado que se extendía desde el Atlántico hasta el Pacífico. Fue uno de los mayores imperios que jamás se haya visto. 1519. La ciudad de Tenochtitlán ha prosperado durante cerca de 200 años. Ahora todo esto está a punto de desaparecer. Cortés, el conquistador español, llega a la actual Veracruz, en la costa del Golfo de México, con un ejército de menos de 1000 hombres. Derrocó al emperador azteca Moctezuma, combinando habilidades militares y políticas. Y con un poco de suerte. Este es el comienzo del catastrófico declive azteca. Cuando los españoles pisaron suelo mexicano por primera vez, se enfrentaron a 15 millones de nativos americanos. Sin embargo, medio siglo después, más del 80% de esta población había sido aniquilada. Un dramático descubrimiento en el año 2004 revela nuevas pistas sobre qué pudo matar a los aztecas. Oaxaca, a unos 482 kilómetros al sureste de Ciudad de México. Arqueólogos han descubierto los restos enterrados de unos 2000 americanos que probablemente murieron en los años que siguieron a la llegada de los conquistadores. Noreen Turós, investigadora de huesos de la Universidad de Harvard, investiga este misterioso y antiguo asesinato. Comienza descartando un sospechoso obvio. Las fuerzas militares de los invasores de la Armada Española. En situaciones de batalla siempre hay traumatismos asociados a la lucha y siempre quedan marcas en el esqueleto. Aquí no vemos ninguna. Descarta la hambruna como causa de la muerte. Otra de las cosas que podríamos preguntarnos es si murieron de hambre. No hay pruebas de esto. Parecía ser una población sana y bien alimentada. Sin embargo, hay otras pistas. Muchas de las víctimas eran jóvenes. Parecían estar en forma, sanos y bien alimentados. Y sin embargo, 2000 aztecas fueron enterrados rápidamente en tumbas improvisadas.
Parece que era muy importante meter a esas personas bajo tierra rápidamente. Esto solo le sugiere una cosa a la investigadora de huesos de Boston. La suposición probablemente acertada es que murieron por alguna enfermedad. El diagnóstico de Turós sobre una enfermedad parece cuadrar con los libros de historia. Los conquistadores, retomando la historia, trajeron con ellos un arma más mortal para los americanos que sus mosquetones y sus artimañas políticas. Enfermedades del viejo continente. Sarampión, tifus, viruela, comunes en Europa, pero que no existían en las Américas. Los aztecas no eran inmunes a estas extrañas enfermedades. Como consecuencia, murieron millones. El experto en enfermedades, John Mark, estudia los registros históricos de brotes epidémicos en México en el siglo XVI. Muchos aztecas murieron por enfermedades del Viejo Mundo. Sin embargo, él atribuye más víctimas a un asesino diferente. Un estudio escrito por el médico personal de Felipe II de España, Francisco Hernández, basado en autopsias realizadas en víctimas de la epidemia de 1576, respalda sus sospechas. Cuando leí el informe de Hernández me sentí, supongo que eufórico. Este documento, que ha permanecido oculto en los archivos españoles durante 4 siglos, describe las autopsias que hizo a los antiguos americanos. En algunas personas, la gangrena había invadido labios y otras partes putrefactas del cuerpo. Le salía sangre de las orejas. Hernández describió los síntomas, pero nunca puso nombre a la enfermedad. Hernández era español y probablemente habría visto cientos, si no miles de casos de viruela y tifus e incluso plagas cuando vivía en España. Así que cuando llegó al Nuevo Mundo y vio esa enfermedad, sabía perfectamente que no era ninguna de ellas. Hernández no identificó la enfermedad, lo cual llevó a Mark a una conclusión. No parece una enfermedad del Antiguo Mundo. Ni siquiera los propios españoles la reconocieron. Era una enfermedad misteriosa, una enfermedad nueva, una enfermedad horrorosa. Los grabados pictóricos detallados de los aztecas revelan los síntomas de una plaga mortal que causó estragos en su población. Esta imagen fue probablemente dibujada a mediados del siglo XVI y representa gente muriendo de una enfermedad. Como se puede ver aquí, en estas imágenes, sangraban por los ojos, las orejas, la boca y la nariz. Expectoraban sangre, hemorragias externas e internas. La población local tenía un nombre para esto. Lo llamaron Cocolitzli, o la Gran Peste. Esta enfermedad no existía en España en el siglo XVI, porque si hubiera existido, los conquistadores españoles habrían reconocido los síntomas. Mark cree que podría haber existido una enfermedad hemorrágica propia de las Américas. Un virus asesino caracterizado por un sangrado excesivo. Hoy en día tenemos un terrorífico equivalente en el mundo moderno que ha arrasado áreas de África. El ébola. Este descubrimiento es mala señal. La sabiduría convencional sugirió que el colapso de la población azteca fue el resultado de un hecho histórico puntual.
el primer contacto entre personas con enfermedades e inmunidades diferentes. Nuevas pruebas apuntan hacia una epidemia causada por un virus local que de repente acabó con la población nativa de manera devastadora. Los virus pueden permanecer latentes durante siglos y emerger solo cuando aparecen las condiciones adecuadas. Este asesino del siglo XVI puede que siga al acecho en el Nuevo Mundo y puede que golpee de nuevo. El médico Rodolfo Acuna Soto le sigue la pista al virus asesino Cocolizli. Busca pistas en los informes antiguos que le informen sobre la enfermedad que acabó con 16 de cada 20 miembros de la población azteca. Los conquistadores españoles guardaban informes detallados. Llevaban un censo regular de cada pueblo y ciudad. La experta en visualización en 3D, Kim Foster, introduce estos datos en un sistema de información geográfica que muestra cómo los niveles de población de diferentes lugares han cambiado a lo largo del tiempo. Una imagen clara surge de la escala de la tragedia azteca. Los resultados son bastante asombrosos. Si miramos esta región en particular, se puede ver cómo la población descendió de 1 millón a 11.000. El software muestra, además de la amplitud, dónde y cuándo comenzó a morir la población. Las víctimas se extendieron de manera equitativa por todo el imperio azteca. Sin embargo, hay un patrón muy marcado en los tiempos de las muertes. Podemos observar el 1519. Los aztecas eran muy numerosos y podemos ver el declive con el paso de los años. En 1545 y los años siguientes murieron 15 millones de personas. 30 años después, murieron otros 2 millones. Acuna Soto cree que estas fechas marcan el comienzo de las 2 grandes epidemias de Cocolizli. Quiere descubrir por qué el virus atacó en esos momentos. ¿Qué hizo a los años 1540 y 1570 diferentes? Estudia uno de los códices aztecas, un registro pictórico único de la vida diaria de los tiempos antiguos en busca de pistas. Sí, en concreto el año 1543 tiene una imagen muy interesante del sol brillando sobre un campo de trigo. Esto significa que el año fue especialmente seco. Acuna Soto identifica otra serie de imágenes que indican otros periodos en los que las cosechas aztecas se malograron. Este muestra personas muertas en el suelo con polvo alrededor. Esto representa una enorme sequía. Otros indican épocas de hambruna, como por ejemplo un azteca que llora porque está siendo vendido como esclavo a cambio de maíz. Este representa un sacrificio para terminar con la hambruna. Tienen muy detallados los años en los que la sequía afectó las tierras altas de México, lo cual estuvo muy relacionado con la aparición de las epidemias. ¿Es la sequía la clave de que el virus Cocolizli se convirtiera en semejante asesino? David Staley es un hombre del tiempo con una peculiaridad. Es dendrocronólogo.
Lee la información climática con siglos de antigüedad marcada en los anillos de los árboles. Aquí vemos 1620, una fecha importante en la historia americana, porque es el momento de la fundación de la colonia de Plymouth, en Massachusetts. Otra fecha importante es 1607, fundación de la colonia de Jamestown, en Virginia, primer asentamiento inglés con éxito en el Nuevo Mundo. Staley viaja a México para investigar las condiciones climáticas que experimentaron los aztecas en los años previos a las grandes epidemias de 1545 y 1576. Antes de la llegada de los conquistadores, este parque era el corazón de la antigua capital mexicana, Tenochtitlán. Los árboles aquí guardan información de los datos medioambientales de los tiempos de los aztecas. Aquí en el parque de Chapultepec, en la parte baja de la Ciudad de México, tenemos estos magníficos cipreses de los plátanos de Moctezuma. Creemos que tienen unos 800 años. La leyenda dice que puede que los mismos aztecas los plantaran en Chapultepec. Staley estudia las pruebas de los anillos de los árboles de este antiguo bosque. Sabe que conseguirá una imagen clara de las condiciones climatológicas en el momento de las pandemias de Cocoliztli. Para su experto ojo, la información acumulada hasta 1545 es clara y registra una ruptura. Aquí se puede ver la llegada de una sequía muy severa y sostenida. Sabemos que es la sequía más dura de los últimos 500 años. Las pruebas de los anillos de los árboles respaldan los análisis del Códice Azteca de Acuna Soto. Las epidemias están precedidas de varios años de pocas lluvias. Sin embargo, cuanto más investiga Staley, más complicado se vuelve. 1545. En el comienzo de la primera epidemia hay un anillo muy ancho. Esto significa que hubo en México un periodo de sequía con un año de lluvia excepcional. Este patrón climático inusual se repite justo antes del segundo brote. Dentro de este periodo de sequía hay una crecida muy por encima de la media del anillo en el año 1576. Este inusual patrón de megasequía, seguido de fuertes lluvias, sigue de cerca, inquietantemente, al azote de la epidemia de Cocoliztli en el México azteca. Los cazadores de virus necesitan saber cómo están relacionados estos eventos. Una tragedia reciente que cruza la frontera de Nuevo México podría tener la respuesta. Un hombre ha sido trasladado urgentemente al hospital en Nuevo México. Padecía deficiencia respiratoria. El equipo médico no ha podido salvarlo. Ha muerto. Su prometida también ha muerto. Las autoridades pronto descubren 5 casos similares. Podrían tener una epidemia entre manos. Atlanta, Georgia. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades es una autoridad mundial en enfermedades contagiosas. Es la primera línea de acción estadounidense para la defensa contra infecciones no identificadas. El caso va directo a la rama de patógenos especiales. John Krebs y el equipo del CDC empiezan a trabajar para encontrar la causa de este brote y detenerlo.
Saben que se enfrentan a un enemigo muy veloz. En esta primera marca de aquí, el 27 de mayo, se puede ver que los pulmones están relativamente limpios, con alguna infiltración en la parte inferior. El 30 de mayo, los pulmones estaban encharcados. Los expertos del CDC identifican la causa de la muerte: fallo respiratorio agudo. Pruebas intensivas ligan esta enfermedad pulmonar a un agente específico, una cepa letal, previamente no identificada del virus Anta. Ahora tienen que localizar la fuente de la infección. El virus del Anta normalmente se da en roedores. Krebs sabía que tenía que descubrir qué especies estaban infectadas. Y rápido. Nos fuimos al campo enseguida. Mi experiencia y formación con mamíferos era bastante extensa. Krebs y su equipo atraparon cerca de 1.700 roedores y les hicieron las pruebas de Anta. El 14 de junio identificaron al culpable: el ratón ciervo. Los roedores están limpios en las zonas habitadas por humanos. Han muerto 52 personas, pero por ahora la región de Four Corners, en Estados Unidos, está de nuevo a salvo. Sin embargo, Krebs está intrigado. Comparado con estudios anteriores, había más roedores. Definitivamente había más roedores ese año, en 1993. De hecho, en este área se multiplicó por 10 el número de ratones ciervo en tan solo un año. ¿Qué causó este crecimiento tan dramático en el número de roedores? Varios años de sequía habían reducido la población de roedores. Entonces, en 1993, llegaron fuertes lluvias. Había llovido más, y por eso había más vegetación y más comida para los roedores. La explicación está clara. Más comida, más roedores. Y estos no son roedores normales. Durante una sequía, los mamíferos pequeños se congregan alrededor de los limitados suministros de agua. Solo los individuos más fuertes aguantan a medida que la enfermedad se propaga rápidamente a través de esos grupos. Cuando llega la lluvia, los supervivientes se reproducen de manera elevada y crean una gran población de superroedores infectados. Parece probable que una secuencia de sucesos similares tuviera lugar en el México de los aztecas. Así, mucha más gente muere. En el brote de Anta de 1993 murieron 52 personas, pero no llegó a convertirse en epidemia. La primera epidemia de Cocoliztli mató aproximadamente al 80% de la población nativa. Una de las catástrofes demográficas más grandes de la historia de la humanidad. Entonces, ¿qué fue diferente en el brote del siglo XVI? La respuesta puede residir en el propio virus y en su manera de mutar, imperceptible pero mortal. Los virus predominan en este planeta, y si nosotros somos 6.000 millones, puede que haya un número de virus 1000 veces mayor. Se podría decir que de algún modo este es su mundo. Estas formas de vida tan básicas no pueden sobrevivir solas. Necesitan un huésped. No pueden reproducirse por sí mismos,
Ese es su gran problema. De modo que dependen de nosotros o de un animal o una planta en el que duplicarse. Y convertirnos en una fábrica de duplicar virus. La geometría del virus se adapta perfectamente a las células de la especie huésped. Este es un modelo del virus de la gripe que ataca a los pollos. Esta pequeña proteína de aquí se adaptaría de manera especial para poder pegarse a los pollos. Pero a veces, cuando el virus se reproduce, puede mutar y esta forma ligeramente alterada podría unirse a diferentes especies huéspedes. Todo lo que necesitamos es una mutación en el gen, lo que daría lugar a un cambio en la parte superior, y esta proteína podría entonces unirse a un humano, yo, e infectarme. Solo la mutación correcta puede cruzar especies. En el caso de la plaga de los aztecas, de un roedor a un humano. Es un juego de azar. Pero el elevado número de roedores enfermos inclina la balanza hacia una devastadora epidemia. Imaginemos que estos dulces representan al virus asesino de las ratas mexicanas. Cuantos más pongo en este cuenco, cuantos más amarillos pongo, más posibilidades tengo de que uno de ellos sea mutante. Así que puedo elegir los amarillos, puedo hacer cualquier cosa con este virus amarillo y no me infectará. Sin embargo, si por casualidad y con mala suerte cojo el rojo, ese podría infectarme. Esto es lo que pasó con la epidemia del siglo XVI y con el brote de Anta de 1993. Sin embargo, el número de muertes y la velocidad a la que se propagó a través del imperio azteca sugiere que en México tuvo lugar una segunda mutación. Esta mutación le permitió al virus pasar de humano a humano. Una vez hubo ocurrido esto, la escena estaba lista para un apocalipsis azteca. La transmisión del virus Cocolitli de humano a humano podría haber matado a 17 millones de personas en el siglo XVI en México. Pero es un misterio. ¿Por qué este virus americano mata a tantos aztecas y sin embargo a tan pocos españoles? Probablemente esto no sea debido a un mejor conocimiento de la medicina por parte de los españoles. Los aztecas tenían muy buen conocimiento de la medicina. Conocían muy bien el cuerpo humano. Fabricaban instrumentos quirúrgicos de obsidiana, una forma de vidrio volcánico muy común en México central. Por ejemplo, con esta manzana se puede ver que es muy afilado y la puedes cortar. Y sus medicinas eran tan eficaces que de hecho ellos trataban a sus conquistadores europeos. Muchos españoles llegaban muy enfermos y eran los médicos nativos los que los curaban, utilizando remedios basados en el conocimiento de las hierbas. Los aztecas curaban a sus conquistadores. Y sin embargo, pudo haber un virus asesino originado allí mismo que acabó con millones de indígenas. La respuesta a este misterio podría estar en los principios de la historia de nuestras especies. La historia empieza con un pequeño grupo de personas que vivían en África hace 100.000 años.
El origen de cada ser humano del planeta se puede determinar a raíz de esa población de tan solo unos miles de personas. Son la fuente de todo el ADN humano moderno. Ahora, los dulces de diferentes colores representan la diversidad genética de esta población fuente en África. Como los grupos más pequeños partieron hacia las 4 esquinas de la Tierra, solo contienen una fracción o subconjunto del ADN original. Pero hace unos 15.000 años, grupos con menos diversidad genética colonizaron Europa, Australia y Asia. Una porción de esos individuos continuó emigrando a través del estrecho de Bering hacia las Américas, dando lugar a los nativos de Norte, Sur y Centroamérica. Como consecuencia de esta historia evolutiva, esta gente de las Américas solo tiene un subconjunto de la diversidad genética que encontramos en Asia y un subconjunto menor aún que la diversidad genética de África. Imaginemos que estas llaves son genes. Cuantas más llaves, más posibilidades de que puedan abrir un candado concreto. Cada candado representa un virus potencial diferente. Las llaves simbolizan un elemento de la cadena de ADN que puede atacar a una infección. Entonces puedo ir a través de cada virus que invade el sistema inmune de cada población variable. Casi siempre tengo una llave que va a reconocerlo y va a permitir al sistema inmune hacer su trabajo correctamente. Cuanta más variabilidad genética tienes, más posibilidades tienes de luchar contra casi cualquier invasor. Los aztecas tenían una diversidad genética muy limitada y por eso fueron víctimas del virus Cocoliztli. Los españoles tenían una diversidad genética mayor y fueron capaces de luchar más eficazmente. Esta es una explicación para la tasa de muerte tan baja entre los españoles. Pero el doctor mexicano Rodolfo Acuna Soto tiene un descubrimiento que arroja dudas sobre si las características genéticas son la única solución a este misterio. Husmeando por los datos del censo, descubre que un grupo específico de españoles tuvo un número de muertes significativas: los sacerdotes. Este fue el único grupo de población española que enfermó y murió por la epidemia. Los sacerdotes españoles llegaron a México al final de la conquista para convertir a los nativos al cristianismo. Algo les apartó de sus compatriotas. La mayoría de los sacerdotes que murieron trabajaban muy de cerca con la población indígena. Eso es un hecho. Esto sugiere que hubo algo en el ambiente que compartieron los nativos americanos y los sacerdotes que hizo que el Cocoliztli fuera tan letal. La historiadora Elizabeth Baquedano cree que sabe lo que es. Antes de que los conquistadores llegaran a México, la mayoría de las familias aztecas sembraban maíz en sus propios terrenos. Los españoles introdujeron un sistema de labranza casi industrializado para producir trigo para el pan al estilo europeo. Fueron tiempos difíciles para los aztecas. Sus vidas cambiaron por completo.
Trabajaban desde muy temprano por la mañana hasta muy tarde por la noche. Trabajaban más de 12 horas. Bajo las órdenes españolas, los aztecas trabajan más tiempo y en granjas más grandes con roedores infectados. Esto les pone en contacto con más animales infectados y números elevados de agricultores se exponen al virus Cocoliztli. Después, los aztecas enfermos regresan a sus abarrotados barracones. En esta habitación podrían dormir unos 12 o más, en las condiciones más miserables y difíciles. En estos cuartos abarrotados, el virus tenía múltiples huéspedes humanos. Puede que fuera aquí donde tuvo lugar la segunda mutación. El virus ya puede propagarse de humano a humano. La enfermedad se expandió por México, acabando con la vida de 17 millones de personas. Los científicos están empezando a entender cómo los patrones de un clima extremo del pasado se pueden repetir en el futuro. Tormentas, sequías o fuertes lluvias, con sus consecuencias para los humanos, no son eventos aleatorios. Están influenciados por ciclos atmosféricos complejos. Las fluctuaciones climáticas de periodos largos están dirigidas por cambios en la presión del aire de todo el planeta. La presión de este globo está haciendo que permanezca inflado y actualmente es mayor que la presión de fuera. Si suelto la base del globo, la presión se mueve hacia afuera y genera viento, y esto es lo que está pasando en el mundo real. Cuando el aire se calienta, se expande y se vuelve menos denso, creando zonas de bajas presiones. El aire se mueve de estas altas a bajas presiones, igual que se mueve de dentro del globo a afuera. El aire crea corrientes en el mar, lo cual ayuda a que el calor del océano circule por toda la Tierra. La dirección de estos vientos puede variar en el tiempo en ciclos u oscilaciones que se repiten en periodos de muchos años. Esto es algo que los pescadores de Sudamérica saben desde hace siglos. Cada 3 o 7 años, los peces de la costa de Perú desaparecen. Llaman a este fenómeno el Niño, porque siempre tiene lugar cerca de las Navidades. La razón de que desaparezcan los peces es por un cambio cíclico en la presión del aire del Pacífico. El viento normalmente sopla de este a oeste, enfriando el agua de la costa americana del Pacífico. Durante el Niño, este movimiento para, o incluso cambia de dirección, elevando las temperaturas del oeste del Pacífico hasta 5 grados centígrados y aleja a los peces de la costa de Sudamérica. La variación cíclica en la superficie del Pacífico tiene un impacto climático en toda la Tierra. Desde sequías a devastadoras tormentas o aumentos del nivel del mar de hasta 1/3 de metro. Algunos expertos creen que las fuertes lluvias que precedieron a la epidemia que acabó con 17 millones de aztecas en el siglo XVI se desencadenaron en parte por el Niño.
El Niño es una de las 3 mayores fluctuaciones climatológicas que influyen en el clima de las Américas. Los otros 2 ciclos tienen lugar en escalas de tiempo mayores que las del Niño. Pueden medirse como un patrón de los cambios de temperatura del mar en los 2 grandes océanos que flanquean las Américas. Las temperaturas de la superficie del mar fluctúan en ciclos de 20 o 30 años en las oscilaciones del Pacífico. A diferencia del Atlántico, en el que oscilan cada 65 y 70 años, y con variaciones de temperatura de medio grado. Las temperaturas cambiantes de la superficie de los 2 litorales americanos tienen un gran impacto en el clima del continente. Lo que vemos en estas 2 diapositivas es que cuando tenemos la zona norte del Atlántico cálida y la zona este del Pacífico tropical fría, tenemos la sequía que hemos experimentado en la zona oeste de Estados Unidos. Cuando tenemos lo contrario, es decir, superficies con temperaturas frías en la parte norte del Atlántico y cálidas en el Pacífico tropical, tenemos condiciones de humedad en Norteamérica. Como las combas de estos niños, cada uno de los 3 ciclos, el Niño, la oscilación del Pacífico y la oscilación del Atlántico, fluctúan a ritmos diferentes. Como cada una de estas oscilaciones abarcan años o incluso décadas, una combinación extrema en particular solo puede suceder cada muchos siglos. Una unión de los 3 patrones podría acarrear terribles sequías a las Américas. Tales como la megasequía que dio lugar al colapso de la población local en el siglo XVI en México. Los estados del sur de Estados Unidos están experimentando ahora la que podría ser la peor sequía de los últimos 500 años. Peor incluso que la de los aztecas. Seguimos sin comprender las oscilaciones climáticas del todo como para predecir exactamente cómo fluctuarán en el futuro. Sin embargo, algunos científicos prevén que estamos en el comienzo de un periodo de 30 años de sequías. Este podría ser el primer paso de la repetición de los patrones climatológicos que causaron la explosión en el número de roedores hace 500 años en México y que dio lugar a una epidemia que acabó con la vida de más de 17 millones de personas. Y ahora, nuestro cálido mundo podría proveer el segundo ingrediente mortal para el desastre. Fuertes lluvias. El aumento de los gases invernadero en el ambiente está atrapando más calor del Sol en la atmósfera. Los 14 años más cálidos jamás registrados han tenido lugar desde 1990. Para Richard Alley, de la Universidad Estatal de Penn, esto solo puede tener un resultado. En un mundo más cálido hay más humedad en el ambiente. Tenemos ese océano gigante ahí fuera y si le pones encima aire más caliente, se evapora más agua. Y cuando hay más agua, hay más lluvia y puede haber mayores inundaciones. Y más lluvias no nos van a salvar de la sequía. En un mundo cálido, puede que tengamos más lluvias, pero también tenemos más evaporación. Hay más lluvias, pero se seca más rápido. Así que acabas con más inundaciones y más sequías en un mundo más caluroso.
Puede que nos tengamos que enfrentar de nuevo a la fatal combinación de megasequías y lluvias extremas que la última vez acabaron con más de 17 millones de personas en el México de los aztecas. Este particular patrón climatológico permite que el virus de los roedores se propague con una rapidez terrorífica. Estos organismos asesinos mutan y se adaptan. Es probable que la epidemia azteca se propagara tan deprisa y matara a tanta gente porque evolucionó hasta pasar de humano a humano. Han probado con todo. Sí, humanos, pollos, pavos. Y lo que es peor, el siglo XXI es potencialmente más vulnerable a una pandemia mundial. Estos virus ahora tienen la oportunidad de propagarse como nunca antes. El número de gente que viaja por aire sigue creciendo. Cuando piensas en el número de personas que se están moviendo constantemente, pueden coger un virus en un punto A y transportarlo a un punto B en cuestión de horas. Cuando el mundo se calienta, las enfermedades en él se ponen en marcha. El calentamiento actual les da a los insectos que transfieren las enfermedades a los humanos la habilidad y la oportunidad de moverse hacia el norte, hacia zonas a las que nunca habían podido llegar porque eran demasiado frías para ellos. Hoy, la población mundial es de más de 6.000 millones y sigue creciendo a una velocidad sin precedentes. Dentro de poco, por primera vez en la historia de nuestro planeta, la mayoría de los humanos vivirán en las ciudades en lugar del campo. Si lo analizas, la amenaza en este momento no es Al Qaeda o el bioterrorismo, sino las grandes infecciones naturales del mundo. Esa es la amenaza. Hoy en día, una pandemia mortal podría propagarse más rápido y más lejos en la Tierra que nunca. Los científicos intentan seguirle el ritmo a la amenaza de nuevos brotes mortales. La suerte que corrieron los aztecas hace 500 años sirve de siniestra advertencia del devastador precio del fracaso. Como las combas de estos niños, cada uno de los 3 ciclos, el Niño, la oscilación del Pacífico y la oscilación del Atlántico, fluctúan a ritmos diferentes. Como cada una de estas oscilaciones abarcan años o incluso décadas, una combinación extrema en particular solo puede suceder cada muchos siglos. Una unión de los 3 patrones podría acarrear terribles sequías a las Américas. Tales como la megasequía que dio lugar al colapso de la población local en el siglo XVI en México. Los estados del sur de Estados Unidos están experimentando ahora la que podría ser la peor sequía de los últimos 500 años. Peor incluso que la de los aztecas. Seguimos sin comprender las oscilaciones climáticas del todo como para predecir exactamente cómo fluctuarán en el futuro. Sin embargo, algunos científicos prevén que estamos en el comienzo de un periodo de 30 años de sequías. Este podría ser el primer paso de la repetición de los patrones climatológicos que causaron la explosión en el número de roedores hace 500 años en México y que dio lugar a una epidemia que acabó con la vida de más de 17 millones de personas.
Y ahora, nuestro cálido mundo podría proveer el segundo ingrediente mortal para el desastre. Fuertes lluvias. El aumento de los gases invernadero en el ambiente está atrapando más calor del Sol en la atmósfera. Los 14 años más cálidos jamás registrados han tenido lugar desde 1990. Para Richard Ali, de la Universidad Estatal de Penn, esto solo puede tener un resultado. En un mundo más cálido hay más humedad en el ambiente. Tenemos ese océano gigante ahí fuera y si le pones encima aire más caliente, se evapora más agua. Y cuando hay más agua, hay más lluvia y puede haber mayores inundaciones. Y más lluvias no nos van a salvar de la sequía. En un mundo cálido, puede que tengamos más lluvias, pero también tenemos más evaporación. Hay más lluvias, pero se seca más rápido. Así que acabas con más inundaciones y más sequías en un mundo más caluroso. Puede que nos tengamos que enfrentar de nuevo a la fatal combinación de megasequías y lluvias extremas que la última vez acabaron con más de 17 millones de personas en el México de los aztecas. Este particular patrón climatológico permite que el virus de los roedores se propague con una rapidez terrorífica. Estos organismos asesinos mutan y se adaptan. Es probable que la epidemia azteca se propagara tan deprisa y matara a tanta gente porque evolucionó hasta pasar de humano a humano. Han probado con todo. Humanos, pollos, pavos. Y lo que es peor, el siglo XXI es potencialmente más vulnerable a una pandemia mundial. Estos virus ahora tienen la oportunidad de propagarse como nunca antes. El número de gente que viaja por aire sigue creciendo. Cuando piensas en el número de personas que se están moviendo constantemente, pueden coger un virus en un punto A y transportarlo a un punto B en cuestión de horas. Cuando el mundo se calienta, las enfermedades en él se ponen en marcha. El calentamiento actual les da a los insectos que transfieren las enfermedades a los humanos la habilidad y la oportunidad de moverse hacia el norte, hacia zonas a las que nunca habían podido llegar porque eran demasiado frías para ellos. Hoy, la población mundial es de más de 6.000 millones y sigue creciendo a una velocidad sin precedentes. Dentro de poco, por primera vez en la historia de nuestro planeta, la mayoría de los humanos vivirán en las ciudades en lugar del campo. Si lo analizas, la amenaza en este momento no es Al Qaeda o el bioterrorismo, sino las grandes infecciones naturales del mundo. Esa es la amenaza. Hoy en día, una pandemia mortal podría propagarse más rápido y más lejos en la Tierra que nunca. Los científicos intentan seguirle el ritmo a la amenaza de nuevos brotes mortales. La suerte que corrieron los aztecas hace 500 años sirve de siniestra advertencia del devastador precio del fracaso.